Mira, el miedo escénico es una emoción como la alegría, es una emoción como la tristeza, es una emoción como cualquier otra. Es decir, no se puede erradicar, es imposible. Lo que sí se puede hacer es manejar esta emoción llamada miedo. En el caso del escénico, es miedo a hablar en público. Dice la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, que 7 de cada 10 personas sufren de miedo escénico. Es decir, el 75% de la población mundial aproximadamente sufre de miedo escénico. ¿Por qué sufrimos de miedo escénico, Víctor? Porque le tenemos mucho miedo al que dirán, le tenemos miedo al fracaso, al rechazo. ¿Por qué? Porque sabemos que luego de eso, si no manejamos la situación, caemos en frustración, caemos en impotencia, caemos incluso en depresión, algunos, wow, no puedo, no puedo, y llegan al límite, que ya sabemos que la depresión ya no es una emoción, sino es una enfermedad, entonces es mucho más grave. La emoción, en este caso, el miedo escénico, es una emoción que también debemos concientizar de que está instalado ahí en la amígdala. El miedo es parte de la esencia del ser humano. Estamos incluso predispuestos al miedo. ¿Por qué? Porque vivimos, nacimos y evolucionamos con el miedo a morir, el miedo a que nos agredan. O sea, eso está siempre presente. Yo lo que debo aprender es a manejar esta emoción. ¿Cómo se maneja esta emoción? Siempre parte desde uno, la aceptación. Aceptar que es válido sentir miedo. Incluso yo en mis conferencias pongo siempre esa frase, es válido sentir miedo. ¿Por qué? Porque también el miedo te habla de responsabilidad. Cuando yo me paro frente a un público, Víctor, de 100, 500, 1000, no importa, siempre hay responsabilidad. Obvio que tengo miedo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a equivocarme, pero para eso me preparé. Tengo miedo a decir algo imprudente, para eso me preparé. Tengo miedo quizás a tener una mala primera impresión, para eso me preparé. Entonces ese miedo que desarrolla cortisol, es decir, nos estresa, también hay una dosis de adrenalina, o sea, queremos salir, queremos hacer las cosas bien, y es cuando comienza todo un proceso de, uno, aceptar que el miedo es válido, y dos, un montón de métodos, de técnicas como la visualización, las afirmaciones, decretar que todo va a estar bien, el optimismo consciente, realista, el modelaje, es decir, ver a personas que ya lo hacen bien, personas que son desinhibidas, y sin duda alguna el ensayo y el ensayo. Eso es lo que va a hacer que el miedo escénico no desaparezca, pero sí se aprenda a manejar. Ayer, casualmente, bueno, esta semana, estuve con la Universidad de Santa María, que es mi universidad, estaban de aniversario, había unos 60 muchachos entre 18 y 22 años que más de uno dirá, bueno, son unos muchachos, Miguel. Y yo estaba asustado. Estaba asustado no porque no sabía lo que iba a decir, sino porque llegué nuevamente al lugar donde yo me inicié y me vi allí hace ya casi 12, 14 años estudiando con tantos sueños, con tantos anhelos. Y mira cómo entonces esa emoción a mí me llevó a sentir ansiedad, miedo y algo de nostalgia. Entonces, por más que seas un orador o profesional, por más que seas un orador con experiencia, el miedo siempre va a ser parte de este negocio. Para cerrar la idea, el gran Mark Twain decía que hay dos tipos de oradores, el que tiene miedo y el que miente. Ahí te la dejo.